Saludamos a los colegas presentes en el 28º Congreso Venezolano de Psiquiatría, que tiene por epónimo al doctor Wilfredo Pérez Delgado. Vamos a presentar un simposio que hemos denominado el CONATUS. Me corresponde presentar las reflexiones preliminares del simposio. Yo soy Carlos Rojas Malpica, profesor de la Universidad de Carabobo y miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. El término conatus o conato es un término polisémico, tiene muchos significados. No vamos a hacer una revisión exhaustiva ni un inventario conceptual del término, porque ha tenido diversos usos y significados a través de la historia. Incluso hay registros del término en la antigua Grecia, como también en la Edad Media, en Descartes y sobre todo en Baruch de Spinoza, el filósofo judío. En la antigua Grecia se hablaba de la palabra ormen para describir el instinto de conservación del hombre y de las bestias en sentido general. Luego el término pasa al latín, conocido como conatus, que se puede traducir como esfuerzo, empeño, impulso, inclinación, tendencia, empresa, y es un término utilizado en las primeras filosofías de la psicología y la metafísica para referirse a una inclinación innata de la materia o de la mente por continuar existiendo y mejorándose o superándose. Tanto Aristóteles primero como luego Cicerón o Diógenes Laercio aludieron a una conexión entre el conato y otras emociones. Según su visión, lo primero induce a la segunda. Ellos sostenían que los seres humanos no desean hacer algo porque piensen que es bueno, sino que piensan que es bueno porque quieren hacerlo. Es decir, que primero está el deseo y después aparece la valoración moral o ética del comportamiento. En otras palabras, la causa del deseo humano es la inclinación natural de un cuerpo a aumentarse de acuerdo con los principios del conato. En la primera mitad del siglo XVII, René Descartes comenzó a desarrollar un concepto de conato más moderno y materialista, aunque parezca paradójico, describiéndolo como una fuerza o una tendencia activa de los cuerpos a moverse, expresando el poder de Dios. Es decir, que Dios tiene una función teleológica que está más allá de lo inmediato. Tomás Hobbes, más o menos contemporáneo con Descartes, también trabajó con los conceptos anteriores del principio del conato. Sin embargo, él criticó las definiciones anteriores porque no conseguían explicar el origen del movimiento. Esto se convirtió en el objetivo principal del trabajo de Hobbes en este campo. Ciertamente, Hobbes reduce todas las funciones cognitivas de la mente a variaciones de sus funciones conativas. Además, Hobbes describe la emoción como el comienzo del movimiento y la voluntad como la suma de todas las emociones. Es decir, la palabra emoción contiene una primera partícula que es lo que tiende a, y una segunda partícula que es moción o movimiento, es decir, que algo que se mueve, que tiende a moverse. Y por eso se le relaciona directamente con el conato o el conatus. Baruch de Spinoza, un filósofo judío sefardita que vivió en la Holanda del siglo XVII, decía que se podían afirmar dos ideas. La primera es que la naturaleza es producción absoluta de sí misma y por eso no tiene ningún elemento contrario al proceso productivo que ella misma engendra continuamente. Luego, el todo
no puede degenerarse o no se puede degenerar por un impulso interno. Y la segunda es que el hecho de que las cosas guarden una misma incorruptibilidad interna que es propia de la naturaleza. Ellas no entrarían en relaciones incompatibles consigo mismas si no son corrompidas. Y la corrupción viene, por supuesto, en Baruch de Spinoza, viene siempre desde afuera. Cada cosa en sí misma es un conato para conservarse en su propio estado o para mejorarlo. La idea del conatus aparece entonces en Spinoza como lo que mantiene una cosa en su propio ser, aquello que mantiene una cosa en su propio ser, y al mismo tiempo un principio por el cual cada cosa aumenta su propia potencia de existir. Es decir, el conato es una potencia interior. Veamos que las filosofías posteriores hablan, por ejemplo, Nietzsche habla de la fuerza y Freud habla de las pulsiones de vida y muerte. Para comenzar nuestro debate, aclaremos que no necesitamos, para lo que queremos proponer, realizar o presentar una revisión exhaustiva de la tradición filosófica del concepto. Tomamos, sí, de Spinoza el concepto del conato como una potencia ontológica que mantiene al sujeto en su propio ser. Pero no coincidimos con Spinoza en que la naturaleza de un sujeto sea incorruptible desde sí misma o solo desde una causa externa. Porque creemos que hay una tensión permanente entre eros y tanatos. En la vida está inscrita la muerte y viceversa. Incluso se anudan en muchas de sus expresiones. Hay metabolismo y catabolismo, hay apoptosis y poiesis, hay heteronomía y autonomía, hay balances fuertes y balances frágiles, y hay enfermedades inscritas en el código genético. Es decir, que desde el momento de la concepción hay en la estructura genómica del nuevo ser tanto vida como muerte. Por eso consideramos que no podemos seguir a Spinoza radicalmente. Por lo tanto, en nuestra línea discursiva, el conato puede ser estudiado tanto en la salud como en la enfermedad mental. El diccionario de la lengua española trae varios significados del conato, entre ellos, inicio de una acción que se frustra antes de llegar a su término, propensión, tendencia, propósito, empeño y esfuerzo en la ejecución de algo. En el derecho, acto y delito que se empezó y no llegó a consumarse, es decir, que el término es polisémico y puede ser utilizado en diversos ámbitos de la vida. Nosotros proponemos una definición psicológica del conatus como la vertiente implícita de la acción o la preparación interior para la ejecución de un acto, que puede tener dimensión psicopatológica, pero también puede tener la intención de lograr el mejor rendimiento posible en los propósitos de un sujeto. Tanto el proceso neurofisiológico como el subjetivo que preceden a la ejecución de algunos actos o conductas han sido poco estudiados por la psicología y la psiquiatría contemporánea, a pesar de la importancia que podrían tener para comprender el comportamiento humano y de las aplicaciones que también podrían tener en psicoterapia o en la promoción de la salud mental. Algunos ejemplos del conatus los vemos, por ejemplo, en el deporte. Cuando el bateador se acerca al plato y abanica con el bate en el aire, está haciendo una preparación implícita, interior y subjetiva para la acción que quiere ejecutar posteriormente. Él se imagina y se piensa a sí mismo golpeando la bola con el bate antes de enfrentarse al pitcher. Pero quizás el ejemplo más hermoso y más reciente lo tenemos en nuestra Yulimar Rojas, la campeona olímpica,
que hace unos movimientos muy peculiares antes de iniciar la carrera que la va a llevar a dar el salto. Cuando ella hace sus movimientos, está en pleno conatus, se está preparando interiormente para la acción. Y cuando se configura en ella la disposición para la acción, ella se está viendo en un salto que está más allá de 15 metros. Ella se imagina concluyendo o digamos que aterrizando en la pista más allá de 15 metros y lo ve desde el momento en que hace esos movimientos tan graciosos y tan plásticos para prepararse para la acción. En las artes plásticas encontramos el ejemplo de Arturo Michelena. Arturo Michelena se sabe que él, antes de sentarse a pintar y a trabajar sobre la tela, caminaba un poco con los ojos cerrados y con la cabeza volteada hacia arriba, como si se estuviera representando a sí mismo en el acto de pintar el cuadro. O sea que el componente motor de hacer aparecer, por ejemplo, un perro o un caballo en la tela, ya está preconfigurado en Arturo Michelena antes de sentarse en la ejecución del acto que produce el cuadro. Sabemos que en el quirófano muchos cirujanos, momentos antes de entrar, digamos, propiamente al quirófano, se sientan con los ojos cerrados y reproducen interiormente todo el proceso de quirúrgico, toda la técnica quirúrgica interiormente. Y es posible que si no lo hacen bien o si contiene algún error la representación que se hacen de sí mismo en ese acto quirúrgico, también salga un error, salga errada la conducta quirúrgica. Es decir, que ellos se tienen que imaginar todos los pasos y además imaginárselos correctamente para después efectuar una operación exitosa. Sabemos por algunos relatos próximos que el maestro Alirio Díaz se representaba también a sí mismo ejecutando una partitura musical antes de entrar en escena. Es curioso porque eso implica que que la guitarra del maestro Alirio Díaz estaba afuera, pero también había una guitarra interior que él se representaba y que le permitía representarse a sí mismo en la ejecución de su obra musical o de su propuesta musical. Muy interesante porque hay objetos que están afuera y que también están adentro y que necesitan estar adentro para poder ejecutar la obra o la acción que se quiere hacer con ellos. En el aprendizaje de los niños también se representan a sí mismos escribiendo. Cuando ven a la maestra en la pizarra escribiendo una frase, ellos también se representan a sí mismos haciendo lo que hace la maestra. En la vida cotidiana hay muchas situaciones en las cuales uno también se prepara. Cuando me encuentre con tal persona, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Cuando vea a tal persona o cuando me preparo para una entrevista, que es muy importante, cuando me pregunten algo, voy a responder tal cosa, etc. Es decir, que en la vida cotidiana está presente también el conatus. Y en la psicopatología también, pero como quiera que eso va a ser objeto de una ponencia más adelante de este mismo simposio, no me voy a detener en este momento en eso. Debemos o podemos abordar el tema del conatus desde la neurofenomenología. Recordemos que René Descartes realizó la partición entre res cogitan y res extensa. Es decir, que eso dio lugar al dualismo cartesiano. Por un lado, la sustancia pensante, lo que podríamos llamar hoy en día la mente o el espíritu, y la res extensa, que es la de las cosas
que tienen dimensiones, que tienen corporeidad. Pero también Descartes reconoció en la conciencia el lugar donde deben ser acreditados todos los objetos y saberes del mundo para acreditar su existencia. Es decir, que lo que no está en la conciencia no puede estar en ninguna parte. Tiene que estar en la conciencia de algún hombre para que esa cosa o esa reflexión, esa teoría, esa hipótesis exista. Hoy se habla ya no tanto de dualismo como el alma y el cuerpo, por cada uno por su parte, sino que se habla de un dualismo de sustancia, que sería ese dualismo cartesiano, y un dualismo de propiedades. Es decir, que el pensamiento, la subjetividad, la conciencia es otra sustancia con otras propiedades, pero que no es distinta, que no hay dos sustancias, perdón, no hay dos sustancias. Hay una misma sustancia con propiedades distintas. Por un lado está lo que llaman la materia mentante, que es el cerebro, la sustancia cerebral, y por el otro lado la actividad mental, que es de la misma naturaleza, pero que tiene otras propiedades distintas a las estrictamente acobijadas en la materia cerebral. En este sentido, es muy importante el momento en el que una actividad cerebral se convierte en conciencia o subjetividad, lo cual ha sido denominado el nodo del mundo por Gerald Edelman y su materialismo emergentista. Es el momento de los qualias, es decir, los qualias son sustancias cualitativamente distintas de la materia cerebral donde se originan o donde se producen. El examen del componente subjetivo y del conatus y su empalme con la neurofisiología cerebral es tarea de la neurofenomenología contemporánea. Es muy interesante también el silencio con el que se suele llevar a cabo ese componente subjetivo. Es decir, Michelena cuando va a pintar no habla, va en silencio. Y asimismo el bateador o Yulimar Rojas. Es decir, que hay un gran contenido, pero que no se expresa en verbo, sino que se expresa como un contenido mental muy grande, pero que no se traduce todavía en habla, en lenguaje verbal. Bueno, seguidamente presentarán sus ponencias como parte de este mismo simposio nuestro colega, el doctor Trino Baptista Trocconi, de la Universidad de los Andes, quien va a hablar de aspectos neurofisiológicos del conatus, y la doctora Adele Movili Rojas, quien se va a referir a aplicaciones clínicas y pedagógicas del conatus. Hasta aquí llego y le doy con esta imagen de Armando Reverón mis gracias por su atención. Un gran placer acompañarlo y el mayor de los éxitos en este congreso.